La gloria es para el Señor, hermano amado, y esta noche te saludo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero darte una palabra en esta noche que está en Jeremías, y a todos lo conocemos, esta palabra poderosa de parte del Señor, que está en Jeremías 1:5. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Te damos gracias, Señor Jesús, en esta noche, bendito Rey. Habla, Señor, a través, Señor, de mi boca, Padre Santo. Derrama, Señor, de tu Espíritu, Padre Santo. No sea yo hablando, Señor, sino tú, Padre, a través de mis labios, Señor, para que sea de bendición, Señor, aquellos que están detrás de la pantalla, Señor, y puedan recibir lo que tú has puesto, Señor, en mi corazón, papá. Muchas gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amado hermano, en esta noche la palabra de Dios dice que antes que Él nos formase, ya nos había conocido. Antes que naciéramos, nos santificó y nos dio por profeta a las naciones. Sabemos que Dios es un Dios poderoso, un Dios grande, que para Él no hay nada imposible. Dios es nuestro creador, nuestro formador, y Él hace las cosas conforme a su voluntad divina. Antes que nos formamos en el vientre de nuestra madre, Él primero nos diseña en su mente, en su corazón, y luego Él nos pone en el vientre de nuestra madre con una historia en nuestra vida, con una historia donde Él es el autor de aquella historia, porque Él sabe tu historia, tu comienzo y el final de tu historia. Y al final están las marcas de Jehová, el sello de Jehová, que Él es el autor, el escritor de la historia de tu vida. Por eso dice la palabra de Dios que antes que nosotros naciéramos o nos formase, Él ya nos había formado en su mente, en su corazón, con un propósito para predicar su palabra. Por eso en esta noche te quiero compartir esta palabra que verdaderamente hace días venía el Señor hablando a mi corazón, porque es una palabra verdaderamente que nos llena de amor a nuestro corazón, porque tanto es el amor del Señor hacia nosotros, que Él nos ha considerado y nos ha marcado para que nosotros seamos un ministro de parte del Señor para predicar la palabra del Señor. Dios, luego que nos diseña con todo lo que Él ha querido depositar, Él nos santifica, nos marca, nos sella, o sea que te pone su firma de que Él es el diseño de tu persona, que Él te formó, que Él te diseñó. Amado hermano, por eso vemos que aparte de que Dios nos ama, hay alguien que a nosotros no nos ama. No sé si tal vez has tenido de parte de tu madre una historia que muchas veces los padres nos cuentan, que antes que nosotros naciéramos, que tal vez ellos tuvieron un accidente, estando embarazada la mamá de cada persona, y de repente tuvo un accidente, pero con todo ese accidente tú naciste. Déjame decirte, amado hermano, que Satanás está detrás de todo esto. Satanás está detrás del propósito de Dios. Satanás no quiere que el propósito de Dios se cumpla, porque sabe que cuando tú naces ya marcado, ya sellado con la sangre de Cristo, cuando ya el Señor te eligió para que tú vayas y prediques a las naciones, al enemigo no le gusta.
Y el enemigo va a hacer todo lo posible por querer derrumbarte o querer matarte. Pero que esto no te desanime. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hemos visto muchos casos que cuando Dios te escoge desde el vientre de tu madre, vemos que de repente Satanás usa tal vez al esposo de aquella mujer para golpearlo y hacerlo abortar. Y con todo eso, uno nace, o tú naces, o tú naciste. O tal vez a tu madre lo asaltaron por la calle y lo tiraron al suelo con el propósito de que abortara. Pero no abortó. O tal vez vemos también casos de que también el mismo Satanás pone en la mente de la mujer para querer abortar ese hijo yéndose a las clínicas privadas para abortar. Pero ¿qué pasa? Que cuando Dios te ha elegido, Dios te ha separado, a donde vayas, por ejemplo, esta madre que tal vez se fue a la clínica a querer abortar, de repente Dios puso a alguien para que le hable, para que le haga entender que no cometa ese error. O por el camino encontró a alguien, a un vecino, y le dijo: no lo hagas, porque traer un hijo al mundo es una bendición. Pero muchas veces hay padres o madres que el enemigo pone en su mente, y el hijo que llevan en su vientre se convierte en un hijo no deseado. Y nace el bebé y la madre se queda con ese mal deseo no deseado de que ese hijo haya venido al mundo. Pero déjame decirte, dice la palabra de Dios, que tal vez tú naciste y eres despreciado por tus padres o por tu madre o por cualquier persona. Déjame decirte que Jehová con todo te recogerá. Porque dice la palabra: si tu padre y tu madre te abandonara, con todo Jehová te recogerá. El propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, a quienes Él ha elegido, es porque nosotros nacemos con un propósito de anunciar la palabra del Señor. Tal vez nosotros, cuando hemos nacido, y aún así Satanás, tal vez siendo niños nosotros, aún Satanás ha querido estropearnos la vida desde muy pequeños, poniéndonos enfermedades, para que nuestros padres se preocupen y tal vez maldigan a Dios, o tal vez corran a darle solución a esa enfermedad, ir a aquellos brujos, a hechiceros, a curanderos. Pero Dios tiene su tiempo, en qué momento Él te va a levantar, como lo levantó a Jeremías. Y tal vez cuando eres ya más grande, te vienes preguntando: pero ¿por qué me pasan esas cosas a mí? ¿Por qué? ¿Por qué no le pasa a tal persona? ¿Por qué a mí me tiene que pasar esas cosas? Muchas veces nos preguntamos porque vivimos de problemas en problemas, de enfermedad en enfermedad, de dolor o de pruebas. Y vemos al vecino tranquilamente viviendo una vida tan contentos, tan felices, y nosotros, siendo hijos de Dios, a veces tenemos que pasar muchas circunstancias. Pero debemos darle gracias a todas esas circunstancias, porque el Señor nos prepara ahí, nos prepara desde muy pequeños, en toda área, ya sea área de dolor, de aflicción, de tristeza. En toda área el Señor nos prepara, que cuando Él nos mande al campo a predicar la palabra del Señor, los dardos que lance el enemigo no nos cause efectos. Y es por eso que Dios permite todas estas cosas a nuestra vida, para hacernos fuertes, para prepararnos más. Pero muchas veces no entendemos nosotros que cuando nos viene una prueba, nosotros rápidamente levantamos nuestra voz al cielo y decimos: Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Una tal vez porque no entendemos, o porque
todavía no hemos llegado al camino de Dios, pero cuando llegamos nos damos cuenta de que todo lo que pasamos era necesario para caminar firme, para caminar fuerte ante las adversidades del diablo. Amado hermano, la vida del cristiano no es fácil, pero tampoco es imposible. Tal vez estés pasando situaciones como venía pasando Jeremías, pero Dios lo levantó, le dio como profeta a las naciones. Por eso que tuvo que pasar todas esas cosas, Jeremías. Así como tú estás pasando todas esas cosas, que desde muy pequeño el diablo vino molestándote, poniendo pruebas, y aún así has crecido. ¿Sabes por qué? Porque Dios ha estado sosteniéndote, porque Dios ha estado cuidándote, porque Dios ha estado guardándote ahí. ¿Por qué? Porque Dios te puso un propósito de llevarte a todas las naciones. Y los que van a predicar a las naciones tienen que pasar un proceso. Desde abajo, desde muy pequeños, tienen que pasar un proceso. Dios no puede enviar a alguien así, nada más así. A alguien que no está preparado. Yo me pregunto, ¿un soldado podrá ir a la guerra? ¿O un civil, una persona normal que no haya sido preparado en el ejército, podrá ir a la guerra a pelear? No. Porque rápidamente sería muerto. Y Dios nos prepara, así la vida espiritual nos prepara para estar fuerte en todas las áreas. Y después que estamos fuertes, que ya hemos aprendido, nos hemos reforzado, Dios nos pone en el campo de batalla para lanzar esa palabra de vida, para lanzar esa palabra de amor, esa palabra que nos lleva a la vida eterna. Y es por eso que nosotros pasamos todas esas pruebas. Yo quiero decirte de que cuando uno nace, empieza. Cuando uno nace y empieza a respirar este aire de esta tierra, ya empezó para adelante. Y muchas veces decimos o escucho yo que todavía no es nuestro tiempo. Tu tiempo empieza cuando naces y termina cuando mueres. Dios te marcó, Dios te selló, Dios te puso una marca, Dios te puso su firma sobre tu corazón. Y por más que quieras huir de Él o no obedecerlo a Él, Dios siempre va a estar sobre ti, porque Dios te ha dado un propósito sobre el cual se tiene que cumplir. Vemos la historia de Jonás, que Dios le dice que vaya a Nínive a predicar la palabra de Dios. ¿Y qué hizo Jonás? Desobedeció. Se embarcó en una nave y se fue rumbo a Tarsis. ¿Y qué pasó? La presencia de Dios lo seguía. ¿Y qué pasó con Jonás? Lo tragó un pez. 3 días dentro del pez. Yo te pregunto, amado hermano, cuando Dios te da una orden y te manda a predicar la palabra, no pongas excusas, como puso excusa Jeremías. ¿Qué dijo Jeremías? Ay, dijo Jeremías, Señor, no sé hablar porque soy un niño. Una excusa que puso Jeremías. Pero Dios le dijo, ve, anda, y dirás todo lo que yo te diga. ¿Qué quiere decir eso? De que Dios te va a enviar, no te va a enviar vacío, te va a enviar con su palabra acá en tu corazón. Porque Dios hablará por ti a través de tus labios. Dios hablará a través de ti a esas personas necesitadas. Dios hablará a través de ti en todas las naciones. Gente necesitada que necesita de Dios. Gente que aún no conoce que Cristo murió por sus pecados. Y es por eso que Dios prepara ministros, Dios prepara profetas, Dios prepara evangelistas, pastores, maestros, para que vayan a todas las naciones y prediquen su evangelio. Prediquen el amor que tiene Él para cada uno de nosotros. Y nosotros estamos llenos de excusas. Decimos que no es nuestro tiempo, que todavía no sé hablar,
tenemos 10 años, 3 años en la casa del Señor y decimos todavía no es nuestro tiempo, pensamos que el pastor lo tiene que hacer todo, pensamos de que el que está más preparado lo tiene que hacer todo. Pues déjame decirte, no, hermano. La palabra de Dios en Mateo dice, muy bien, dice clarito, dice ahí la palabra del Señor. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. No dice, por tanto, pastores, ustedes ir a ser discípulos. Él nos encomienda a todos. No dejemos todo al pastor. ¿Quieres que tu congregación esté llena de almas? Pues empieza a trabajar. Empieza a predicar. Pedí permiso a tu pastor o a la autoridad de tu iglesia y ve a predicar a la calle. A la calle predica. Ahí hay almas necesitadas que tienen hambre de la palabra del Señor. No pongas excusas. No pongas excusas. No esperes que un pez te trague y te tenga 3 días ahí. Tal vez ese pez sea un problema, tal vez sea ese pez una enfermedad que te tenga ahí tendido en una cama para que después digas voy a predicar la palabra. No, seamos obedientes, en la obediencia está la bendición. Por eso que el enemigo se enoja, porque sabe que el propósito que Dios ha puesto en ti es grande. Y si Dios te ha puesto a ti, tú que me estás mirando, si Dios te ha puesto a ti, es porque Dios ha puesto un potencial dentro de tu corazón, un potencial. Por eso el enemigo sabe que cuando tú vas creciendo, te vas llenando de la palabra del Señor, sabe que cuando ya estás listo vas a explotar y van a salir palabras de vida para todos los necesitados. Y eso no le gusta a Satanás, porque sabes que cuando Dios te prepara, Dios te elige, Dios te ha elegido para cosas grandes. No te ha elegido para cosas pequeñas. Dios te ha elegido para cosas grandes. Si Dios te ha dado un talento para predicar, úsalo, aprovéchalo. Tal vez no te des cuenta cuál es tu talento, cuál es el don que tienes, pues averígualo. No te quedes sentado, averígualo. Hace algo para Dios. Empezá a predicar o hace algo para Dios. Dios ha depositado en ti dones, talentos. ¿Qué estás haciendo con los talentos? ¿Lo estás multiplicando? ¿O lo has guardado aquellos talentos por temor y te has alejado? No, mi amado hermano. El Señor te eligió con un propósito grande para llevarte a las naciones. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso el Señor me da esta palabra para hacerte recordar que Él te santificó. Alabado sea el nombre del Señor.